Ya, pues vamos a seguir avanzando. Estamos muy expectantes de lo que va a ocurrir con el proceso, por una parte, de enrolamiento de los extranjeros avecindados en Chile que estaban en ese trámite y que causaron una situación muy caótica en el estado de Víctor Jara el día lunes. Por otra parte, está también en la discusión la puesta en vigencia de las nuevas cédulas de identidad y de los pasaportes. Y finalmente hay también en la discusión una confrontación de muchas ideas a propósito del sistema carcelario en Chile. Sí, pues. Motivos todos para los que o por los cuales hemos contactado al ministro de Justicia para conversar hoy día. Ministro Jaime Gajardo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día, Paula y Mauricio, bueno, y a todos los auditores y auditoras de la radio. ¿Qué tal, ministro? Gracias por estar en ADN hoy. Ministro, ahí Mauricio dibujaba la batería de temas que tenemos para conversar con usted, así que partamos rapidito. Partamos por esto de la cédula de identidad que fue presentada el lunes. Ha sido celebrada incluso por autoridades de otros países. La ex embajadora en Estados Unidos, de Estados Unidos en nuestro país, lo destacaba como un documento seguro que le permite al país, por ejemplo, seguir siendo parte del programa Visa Waiver. ¿Por qué surge la necesidad de la autoridad de cambiar esta cédula de identidad? Sí, bueno, primero que todo, efectivamente hemos lanzado este nuevo sistema de identificación. Es uno de los sistemas de identificación que va a poner a nuestro país en la vanguardia mundial. Nuestra cédula de identidad aumenta sus medidas de seguridad, y al aumentar las medidas de seguridad generamos una cédula de identidad que es más difícil de falsificar, que protege de mejor manera la identidad de las personas, que le va a permitir a las personas tener seguridad de que su cédula de identidad no va a tener ningún inconveniente en esos términos. Entonces, este nuevo sistema de identificación, entre otras cosas, se presenta precisamente para que nuestros documentos de identidad, que son claves para todos nosotros, puedan tener las medidas de seguridad que se requiere para los trámites diarios. Uh-huh. Aquí, ministro, para orientar a todos quienes nos escuchan, tiene que quedar claro que, como en otras oportunidades en que se ha modificado la tecnología o se ha venido progresando en las características de seguridad de la cédula, no hay que apurarse a cambiarla, ¿no es cierto? Los documentos actuales siguen siendo válidos hasta que venzan. Tal cual, los mensajes son más o menos los siguientes. En primer lugar, todos los documentos son válidos hasta la fecha de vencimiento que tienen sus documentos, ¿ya? Entonces, si alguien, por ejemplo, el mío de hecho vence en el 2030, entonces yo debería cambiar ese documento en el año 2030 y no antes, porque no va a ser necesario. Uh-huh. ¿Ya? En segundo lugar, nuestra nueva cédula de identidad es una cédula de identidad que está dentro de las 5 más seguras del mundo. Y además nos abre a la identificación digital. Eso es un tremendo paso para nuestro país. Sí. La identificación digital va a tener oportunidades muy significativas. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo de las cuestiones que se van a poder hacer prontamente. Usted con la cédula de identidad digital va a poder aquellos certificados del registro civil para los que se requiere una clave única o se requiere retirarlos directamente, por ejemplo, certificados de antecedentes, en algunos casos usted solo los puede obtener en la sede del registro civil o con clave única. Ahora va a poder usar su identidad digital para realizar ese trámite. Y posteriormente vamos a tener interoperabilidad con bancos, vamos a tener interoperabilidad con, por ejemplo, la policía, el carabinero o la PDI, que van a poder verificar en línea cuando hacen un control de identidad o eventualmente la DGAC en los aeropuertos. Uh-huh. Si la cédula de identidad que se está presentando una cédula de identidad vigente, válida, que no es falsificada. Entonces, desde el punto de vista del usuario, perdón, ministro, desde el punto de vista del usuario, ¿cómo opera eso? Porque vi que esto va a funcionar con una app que uno va a poder tener en su teléfono móvil. ¿Esto puede reemplazar en ciertas ocasiones la cédula física o cuál es el sentido de la app en móvil? Tal cual, efectivamente puede reemplazar la cédula física si es que la persona así lo estima pertinente. Va a ser tan válida la cédula digital como la cédula física. ¿Pero siempre se va a tener las dos, ministro? O sea, usted para tenerla digital requiere obtener la física. Claro, la nueva. Entonces, porque de hecho la forma en que operan es en conjunto, a través de
el chip que tiene esta tarjeta, disculpa, la cédula con el teléfono. En el fondo, para poder tenerla digital, usted va a requerir haber sacado la nueva cédula de identidad. Okay. Esto va a ir abriendo una cantidad de oportunidades para nuestro país que son enormes. Entonces, de hecho, la identificación digital en Europa, que ya comenzó, genera impacto económico incluso. O sea, esto es realmente un paso cualitativo para nuestro país muy, muy importante. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Bueno, y el pasaporte, que es otra de las cosas que se renueva con este nuevo sistema de identificación, también aumenta sus medidas de seguridad. También se encuentra dentro de los documentos pasaportes que son los más modernos que hay en el mundo, y nos va a permitir, entre otras cosas, cumplir con todos los requisitos para mantener la visa waiver. ¿Cómo pesa ese factor para mantener la visa waiver frente al otro factor que es el de los chilenos que delinquen allá y que lleva a un sector de la opinión pública y de las autoridades políticas, policiales norteamericanas a tratar de que se termine este beneficio para los chilenos, o esta posibilidad de entrar más fácil que los agentes de otras nacionalidades? Bueno, para nosotros es muy relevante cumplir con todos los requisitos para que no haya ningún inconveniente de ese tipo para mantener nuestra calidad y poder mantener la visa waiver, ¿ya? Ese es, por así decirlo, el mandato del cual nosotros estamos preocupados desde el Ministerio de Justicia en conjunto con uno de los servicios relacionados que tenemos, que es el registro civil. En fondo, que nuestra seguridad en materia documental, que nuestros cédula de identidad, nuestro pasaporte, el resguardo de la información, la interoperabilidad, las medidas de seguridad que se están tomando, cumplan con todos los requisitos para que eso no sea ningún obstáculo para la mantención de la visa waiver, y en ese sentido nuestro país está completamente a la vanguardia. O sea, nuestra cédula de identidad es de las 5 más seguras del mundo, y nuestro pasaporte está dentro de los sistemas de identificación también más seguros que hay. Entonces, en ese sentido nuestro país está cumpliendo con los requisitos que se solicitan desde ese programa. Esta presentación del nuevo sistema de identificación, ministro de Justicia Jaime Gajardo, fue el lunes. Y nosotros vimos como de alguna manera la presentación encabezada por el propio presidente Gabriel Boric se vio opacada por lo que estaba pasando en el Estadio Víctor Jara, las afueras del Estadio Víctor Jara, con este proceso de enrolamiento al que había convocado el registro civil. De hecho, usted mismo, antes de la actividad de la nueva cédula de identidad, tiene que salir a dar explicaciones de lo que está pasando allá en la comuna de Santiago. Se había dicho que para hoy se iba a retomar ese proceso de enrolamiento. ¿Tiene antecedentes usted de cuándo va a ser ese proceso que se hace todos los días, pero cuándo se retoma después de ese caos que se generó el lunes? Que obligó a suspenderlo por ayer martes. Sí, bueno, en razón de lo que pregunta Paula y Mauricio, dos cosas. Solo quiero terminar con un mensaje sobre el sistema de identificación, si me lo permite, para los ciudadanos y ciudadanas. La otra buena noticia que tenemos es que, a pesar de que estamos modificando el sistema, generando mejores medidas de seguridad, nuestra nueva cédula de identidad y pasaporte son muy seguros y nos abren a la identidad digital, se mantienen los precios. Y eso es también una muy buena noticia para los ciudadanos, porque la cédula de identidad, que ya tiene un precio bajo, que no se ha reajustado. 3.820 pesos. 3.820 pesos, se van a mantener los 3.820 pesos, y en enero del próximo año va a bajar, de hecho, a 3.800 pesos. ¿Ya? No es una baja muy importante, pero lo significativo es que mantenemos los precios, y eso es con el esfuerzo que está haciendo el registro civil del gobierno. Muy cortito para cambiar de tema. A propósito de esto, hay personas que nos están preguntando ya por el WhatsApp si esto de que sea más moderno, más tecnológico, tiene más tiempos de espera para sacar el carnet. O al contrario. No, tiene el mismo tiempo. De hecho, estamos con el nuevo sistema, realizamos una serie de medidas para generar más eficiencia. Por ejemplo, usted ya no va a requerir de ningún comprobante para ir a retirar su cédula de identidad. En la misma hay una aplicación, en el caso de que se le extravíe, donde puede solicitar la reimpresión, ir a buscarlo directamente a cualquier oficina en la que usted estime más conveniente. Eso va a estar prácticamente en 2 o 3 días, o sea, muy rápido. Todo va a ser más eficiente, más rápido. Estamos ahora, eso sí hay que pedirle a la ciudadanía un poquito de paciencia. Estamos como este es un sistema que migra completamente, no solo la impresión de nuevos documentos, sino que además es todo un software nuevo, un sistema de identificación distinto.
el día domingo se apagó el que existía y se prendió el lunes el nuevo. Entonces se está acoplando, a pesar de que habíamos hecho marcha blanca, puesta en marcha en distintos lugares, se habían probado todos los sistemas, se está acoplando, entonces está teniendo alguna intermitencia durante los últimos 2 días. Sí, de eso... pero esto debería ir regulándose poco a poco. De eso habíamos tenido noticias y algunas quejas porque se había caído el sistema, cosas de ese tipo que se dicen, al menos así, se expresan en esos términos. Ya, se comprende eso, ministro, pero lo que la gente tiene que saber es entonces que su experiencia de usuario al ir a renovar la cédula va a ser en alguna cosa importante distinta a la que había, el tipo de puesto donde un funcionario a uno le recibe los antecedentes o ingresa los datos, en fin, o le saca la foto. ¿Eso sigue siendo igual en términos prácticos o cambia? Se mantiene, tenemos nuevo mobiliario que tiene otras prestaciones mucho más cómodas para tanto los ciudadanos y ciudadanas como también para los funcionarios y funcionarias del registro civil, pero básicamente el proceso funciona de la misma manera, con estas medidas adicionales en términos de tecnología que permite que usted haga mucho más expedito los trámites en línea o comience, por ejemplo, el proceso de renovación y solo se vaya a tomar la fotografía a el registro civil el día y hora que se le señala en el proceso que está desarrollando en línea. Perfecto. Ministro Gajardo, lo del enrolamiento, ¿cuándo se retoma después de la suspensión ayer de ese servicio por el caos que se generó el lunes ahí a las afueras del estadio Víctor Jara? Estamos hablando de los migrantes. Sí, bueno, primero que todo, yo creo que es importante, a pesar de que lo hemos dicho estos días, que el proceso de enrolamiento no tiene nada que ver con el empadronamiento ni con ningún tipo de regularización de personas migrantes. Está claro. El enrolamiento es algo que existe conforme al artículo 44 de la Ley de Migraciones. Se hace para aquellas personas que son migrantes que requieren de un número de identificación para sus trámites previsionales o sus trámites de salud. No necesariamente son migrantes irregulares, de hecho pueden ser personas migrantes que están en proceso de regularización, que han entrado de manera regular a nuestro país, pero que todavía no tienen un número de identificación porque están en eso precisamente, y los contratos de trabajo que tienen, por ejemplo, les pide para sus cotizaciones previsionales que están desarrollando tener un número de identificación, y por eso la Ley de Migraciones vigente establece esta posibilidad a través del artículo 44 y la institución respectiva emite una solicitud al registro civil para que esta persona vaya al registro civil, se enrole, se le entregue un número de identificación y ese número de identificación sirve para la realización de estos trámites en las distintas instituciones que solicitan este número, ¿ya? Entonces, eso para que distingamos. Esto lo realiza el registro civil todos los días hábiles en los que opera en las 477 sedes que tiene a lo largo del país. ¿Ya? ¿Qué fue lo que ocurrió el día lunes? Es que el día lunes, para tratar de despejar algunas de las oficinas, principalmente del centro, que es donde tenemos más solicitudes de enrolamiento del centro y estación central, donde tenemos más solicitudes de enrolamiento todos los días de parte de personas migrantes, y tratar de despejar esas oficinas para el nuevo sistema de identificación, el registro civil tomó la decisión de llevar esto a un lugar, ¿ya? Y ahí yo creo que se genera esta confusión, además por lo que había ocurrido los días previos. La decisión del registro civil claramente no fue la más acertada, y por lo mismo se suspendió el proceso en una oficina en particular, ¿ya? Es decir, si cualquier persona el día de hoy va a la oficina del resto del país, puede realizar su enrolamiento sin ningún problema, ¿ya? Y lo que va a hacer el registro civil dentro de el día de hoy va a ser comunicar oficialmente cómo va a continuar el proceso de enrolamiento en las oficinas del centro de nuestro país. Que no necesariamente van a volver a estar en el Víctor Jara. Eso le iba a decir. No necesariamente. Ya. De hecho, o ya se descartó el Víctor Jara. Yo creo que efectivamente se descartó, pero el registro civil es el que va a informar oficialmente cómo va a continuar con el proceso de enrolamiento en el centro, ¿ya? Eso, pero en su oficina de siempre. En sus oficinas usuales donde la realiza, que es precisamente como se venía realizando hasta el día viernes pasado, sin mayores inconvenientes. O sea, ustedes han visto que en estos 2 años, por ejemplo, eliminamos las filas que teníamos acá en Huérfano. Claro. ¿Se acuerdan esas filas históricas que teníamos de personas migrantes? Se eliminaron de manera importante porque hubo un nuevo sistema de gestión del registro civil que, entre otras cosas, también nos permitió terminar con la brecha de cédulas de identidad vencidas que teníamos producto de la pandemia, ¿ya? Nosotros, cuando recibimos
el Ministerio con el Registro Civil, teníamos más de 2 millones de cédulas vencidas por la pandemia, ¿ya? Porque se había tomado la decisión en la pandemia de aumentar la vigencia de las cédulas de identidad. Se extendió. Lo que ocurría es que esas 2 millones de cédulas en algún momento había que regularizarlas. O sea, en el fondo había que, y la capacidad más o menos del Registro Civil es de 1.800.000 cédulas por año, pero ojo, el tener 2 millones de cédulas vencidas es una mochila muy grande, porque todos los años de todas maneras vencen cédulas. Claro. ¿Ya? Entonces, se suman al millón o algo así de renovaciones anuales. Tal cual. Entonces nosotros ya lo logramos regularizar. Eso está recién terminando, ¿no? ¿Cómo? Eso está recién terminando, todavía quedan por regularizar, ¿o no? No, ya logramos a principios de este año terminar con la brecha y ahora las cédulas que tenemos por vencer son cédulas que vencen regularmente, por decirlo de alguna manera. Ministro, cuando usted dice que, a la luz de los hechos parece casi una obviedad, ¿no? Pero cuando usted dice que efectivamente la decisión del Registro Civil no fue la más acertada, estamos hablando de llevar la oficina al estadio Víctor Jara, ¿por qué? Porque todos los días se hacía el proceso de enrolamiento de manera usual en las distintas oficinas que tiene el Registro Civil. Nunca el Registro Civil, al menos que yo tenga antecedente, había puesto en su página web hacer un llamado a enrolamiento. Yo creo que las personas no logran distinguir la diferencia entre el empadronamiento, la regularización y el enrolamiento. Entonces, si usted hace un llamado público diciendo, mire, venga a enrolarse conforme a la ley de migraciones en tal lugar, un lugar distinto al que regularmente, por así decirlo, la persona que necesita un enrolamiento va, se genera una confusión. Parece necesariamente como un proceso extraordinario, digamos, y en el contexto de la otra discusión que se está dando de la regularización. Se confundió una cosa con la otra, en parte debido a ese mismo llamado. Claro, y ahí en la fila de ese día, que donde habían más de 2.000 personas, había gente que pensaba que esa fila era para otra cosa, entonces que no era para el enrolamiento, sino que era para obtener o para realizar algún proceso de empadronamiento, que además ya había concluido, si el proceso de empadronamiento había concluido hace varios meses atrás. Entonces se generó una confusión y fue una confusión muy lamentable, porque se hizo con la intención de mejorar la experiencia de las personas que iban a realizar sus trámites para la nueva cédula de identidad, y se terminó empañando en parte el nuevo sistema de identificación, lo que obviamente no era lo que se esperaba. Ya, está claro. El sistema de identificación es una gran noticia para nuestro país. Sí, ¿ya? O sea, que hayamos logrado implementar el nuevo sistema de identificación y mejorar la seguridad de nuestros documentos de identidad y estar a la vanguardia y incorporar la identificación digital es una muy buena noticia para nuestro país. Ya, y queda claro que el proceso de enrolamiento de los extranjeros sigue entonces como era rutinariamente siempre y se desarrollará en todas las oficinas del Registro Civil desde el día mismo o como viene ocurriendo sin interrupciones de manera normal y cualquier información la vamos a tener que esperar hoy del Registro Civil, usted nos anunciaba. Sí, para la oficina del centro en particular. Para lo del centro. Sí, durante el día de hoy se va a entregar la información donde o cómo se va a seguir desarrollando el proceso de enrolamiento, pero va a retomarse la manera que se hacía. En ADN lo vamos a estar cubriendo y usted que nos escucha se enterará por acá. Ahora, ministro, una última cosa, porque se nos va el tiempo ya. Cárcel y no es broma. De verdad. Todos los días en la mañana desayunamos con ustedes. Pero así nos parece. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Ahora, una última cosa, porque justamente usted ayer recibió de Vivienda, Ministerio de Vivienda, el oficio, informe, no sé cómo denominarlo, que da luz verde al tema del proyecto de ampliación de Cárcel de Santiago 1. Cuéntenos, ¿qué significa esto entonces? ¿Cómo se destraba o no el tema de la cárcel, que ha sido controversial a raíz desde el minuto en que se anunciara, ¿no es cierto?, a propósito del rechazo que hubo de la entonces alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler? ¿Cuán importante es este paso, ministro? Claro, ¿qué significa para ese proceso? Exacto, porque hay quienes plantean que aquí lo que ha habido es un lento avance de este proyecto. El exministro Cordero adelantaba que las obras de la nueva cárcel de alta seguridad en Santiago deberían partir el primer trimestre del 2025 y parece que... Y ya estamos encima, pero ya, pasaron las elecciones, pasó el factor político, al menos desde ese punto de vista más electoral, y ¿cómo va ahora entonces en marcha esto?
Sí, bueno, primero que todo, yo creo que es muy importante explicar el por qué se genera esta autorización de parte del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y eso es lo siguiente: nosotros el año pasado tramitamos la ley que es actualmente la ley 21.636. Esta es una ley que nos permite ampliar establecimientos penales y crear nuevos establecimientos penales en aquellos lugares en los que los planes reguladores no permitían ampliar el metro cuadrado de establecimientos penitenciarios, ¿ya? Eso es lo primero, porque mucho se dice, bueno, pero ¿por qué todavía no comienzan las obras, por ejemplo, de la ampliación de Santiago 1? La obra de ampliación de Santiago 1, con la legislación que teníamos hasta el año pasado, no era posible porque el plan regulador de Santiago establecía que no era posible crear más o generar más metros cuadrados de cárceles a los que ya existían. Entonces, hasta la ley 21.636 no era posible que nosotros ampliáramos Colina, que ampliáramos Santiago 1, que creáramos un nuevo establecimiento penitenciario en algún terreno que tuviéramos dentro de la región metropolitana, porque el plan regulador no lo permitía, ¿ya? Entonces, por eso tramitamos una ley que la tramitamos rápidamente en el Congreso Nacional, y esa ley, que está vigente desde finales del año pasado, nos permite a nosotros solicitarle al Ministerio de Vivienda, por razones excepcionales, que tenemos que fundar y presentarle un proyecto sobre cómo vamos a realizar la ampliación de un establecimiento penal donde el plan regulador no lo permite, para que el Ministerio de Vivienda permita lo que se denomina como el descongelamiento del plan regulador y nos permita ampliar la cárcel. Entonces nosotros en el mes de junio presentamos, después de que ya pudimos elaborar el plan de infraestructura penitenciaria y financiar ese plan de infraestructura penitenciaria, el plan que le presentó el presidente de la República en el mes de junio al país, donde dijo que íbamos a ampliar aproximadamente 12.600 plazas dentro de nuestro mandato y que íbamos a dejar en construcción parte de esas plazas para los gobiernos que vienen, es un plan que le cuesta al país 1,2 billones de pesos, es decir, 1.200.000 millones de pesos, lo que es una cantidad de dinero realmente exorbitante. Ministro, pero ¿ya? Es un proyecto que está atrasado, y se lo pregunto, no nos queda mucho tiempo, por favor, pero es un proyecto que está atrasado, eso es lo primero, porque además el gobierno se había comprometido a enviar otro proyecto de ley para sortear más rápido los trámites específicos y ese que acelerase el tema de la concesión. ¿Cuándo van a ingresar esos proyectos de ley al Congreso y cuándo podrían partir las obras de esta nueva cárcel que se había dicho era el primer trimestre del 2025? Bueno, nosotros queremos cumplir con el plazo del primer trimestre. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Y para eso, que hayamos recibido la autorización del Ministerio de Vivienda, que la recibimos el día de ayer, es una buena noticia. Nosotros ya tenemos ingresado este proyecto al sistema de inversión pública y está con las autorizaciones pendientes, y una de las cosas que faltaba era precisamente la autorización del mismo. No nos podía el sistema de inversión pública autorizar una obra en un lugar donde el plan regulador dice que no puede uno construir más cárceles. Entonces, con la autorización del MIMBU, logramos sortear aquello y continuar el trámite en el sistema de inversión pública para la ampliación. Y respecto a la ley del Fast Track, yo el día de ayer firmé el proyecto de ley. Entendemos que el día de hoy debiera entrar al Congreso. Estábamos esperando que se emitiera el informe financiero de parte de la Dirección de Presupuesto para que esto pudiera ingresar al Congreso. Ya definimos que esto va a ingresar por la Cámara de Diputados. Entonces, entre el día de hoy, máximo mañana, esto ya debería ingresar el proyecto de ley que nos permite disminuir distintos trámites, viene bien específico en cada uno de los lugares en los cuales nosotros vamos a hacer ampliaciones o nuevas cárceles, cuáles son los trámites que nos va a permitir disminuir. Así que ese proyecto ya va a ingresar al Congreso Nacional y esperamos que el Congreso, como el nombre que tiene de fantasía, el proyecto Fast Track, también nos ayude y rápidamente podamos tramitar ese proyecto de ley para, además, las obras que tenemos en camino. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, gracias por esta conversación con ADN Hoy. Muchas gracias a ustedes, Paula y Mauricio. Que esté muy bien. Que le vaya gracias, muy bien. ministro. Muy buen día.